Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos el último programa de la semana de Pandemia Digital, en lo que seguramente sea una de las semanas con más información, no solamente a nivel cuantitativo, de auténticos escándalos a nivel político. Quizás tenga que ver la cercanía de las elecciones, pero sobre todo a nivel cualitativo, el nivel de la información que está saliendo, y hablo precisamente concretamente de los WhatsApp de las cloacas del Estado, pues que seguramente determinen o pongan las cartas boca arriba de realmente el tipo de democracia en la que vivimos, que evidentemente no es plena, y creo que se va a hablar mucho de este tema, o aquí al menos vamos a hablar mucho de este tema, y vamos a ir destapando pues vinculaciones de las diferentes patas. Evidentemente la policial se está viendo, pero esa pata policial tiene responde a peticiones políticas, hablamos del Partido Popular, y con conexiones con el poder judicial y el poder mediático. Así que la verdad es que es un auténtico escandalazo. Y que esto quede impune, bueno, veremos hasta dónde llega esa impunidad que realmente nos pone al nivel del betún. Es decir, es bastante lamentable. Y es más, me imagino que irán sacándolo a cuentagotas. No sé si esta información ya la tenían medios como El País, ¿no? Que lo ha sacado, el diario.es también lo ha sacado. No sé si esto tiene que ver con que haya saltado también el escándalo del Tito Berni, que parece que también va a salpicar al Partido Popular. Pero en todo caso es un auténtico escandalazo y no hay por dónde pillarle. Pero bueno, aquí vamos a tratar de sacarle más punta de lo que está saliendo. Y bueno, vamos a ir con todo ello, que es burdo, pero burdo de narices. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos el último programa de la semana, que, como sabéis, bueno, pues tiene una parte importante, que es el repaso a la actualidad con dos invitados. En este caso va a estar Aina Vidal y Chorche de Arainfo. Ya es hora de darle entrada a nuestros queridos invitados. Os estamos viendo. ¿Qué tal, Aina Vidal, Chorche Tricas? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenos días. Buenos días, buen día Julián, buen día Ina. Buen día. Vaya semanita bueno, es que yo he estado... Vaya semanita, y no es el programa de humor. No, es que la verdad hay muchos temas, pero si os parece, porque me da miedo, bueno, creo que nos vamos a quedar nos vamos a quedar seguramente con todos los temas sin hablar de alguno de ellos, y voy a intentar dar prioridad
de los temas de más gravedad a menos gravedad y evidentemente también vamos a hablar, como siempre que viene Chorche, de Aragón y de las noticias de Arainfo. A ese no se nos va a escapar, pero yo precisamente estaba hablando de una serie de informaciones que están saliendo, que no son nuevas y que tampoco nos sorprende cero, pero el nivel ya de degradación de la democracia, cosa que tampoco nos sorprende. Pero no sé si también, si queréis en vuestro análisis, podéis dar vuestra opinión si esto se debe a que se acercan las elecciones o no, pero esta información seguramente la tengan hace tiempo. Pero digamos que se están destapando, digamos, WhatsApp entre la cúpula policial, en ese momento, el número 2 de la policía, la DAO, bueno, la verdad, todos estos cuerpos que, por simplificarlo, porque sería un melón enorme, para mí una de las cosas más graves es el contubernio entre el número 2 de Interior, a las órdenes del PP y con todas las instrucciones fuera de la ley para atacar a los rivales del Partido Popular y evitar ese gobierno entre Podemos y PSOE, y que entre otras cosas nos dice, pues eso, como esa relación, digamos, fuera de lo legal, y que deja a las claras que esa separación de poderes, que sería una cuestión básica en cualquier democracia estándar, no se está dando. Y por otra parte, la relación con servicios de inteligencia de otros países como la DEA, la extorsión a personas para que den información falsa, y luego la pata mediática, que es de la que más nos interesa y más hablamos aquí. Bueno, me parece como un auténtico escándalo donde claramente se prueba la acción antidemocrática con fuerzas como Unidas Podemos o el independentismo catalán, y que en este caso, más allá de no sorprendernos, es algo que es evidente y que se ha estado denunciando prácticamente desde que apareció Podemos, y sobre todo se acentuó cuando Podemos y Unidas Podemos tuvo opción de generar la posibilidad de crear un gobierno. Y no me hablo de esta última vez, sino incluso de las primeras elecciones en las que se presentó. En fin, no sé, Aina, por dónde agarrarías este tema, porque es súper amplio, pero yo creo que ya no da más de sí. Es decir, se ha estirado el chicle de nuestra democracia demasiado, y yo creo que con esto se rompe. No sé cuál sería la vía, porque parece que la impunidad ha sido total, y no sé de qué manera se puede hacer, sobre todo a nivel político. El PP ha salido bastante bien parado y creo que es gravísimo, ¿no?, lo que ha hecho Aina. Absolutamente. Yo creo que nos ponen en una situación de degradación absoluta de la democracia, en la que no solo afecta además a nivel político como grupo, sino las propias instituciones, también las instituciones judiciales, y como tú bien dices, pues ponen en entredicho pues la impunidad, en este caso, de aquellos que de forma sabida pues impulsaron una policía patriótica, básicamente desde el Estado, utilizando recursos públicos con tal de favorecer determinadas opciones y de tirar para atrás a otras. Pero para mí hay otros dos elementos que también son importantes. Es decir, está la impunidad, está la complicidad, y tú lo apuntabas, de otros medios, que creo que es gravísimo, y es probablemente de lo que menos, obviamente, están hablando los medios de comunicación, y yo creo que es importante. Cuando hablamos de casos de abusos, no tenemos ninguna duda en señalar en que los más interesados son los propios profesionales de esas profesiones, quienes deberían, ¿no?, de poner un poco de su parte para sacar un poco las cuestiones que no han funcionado bien, y eso no está sucediendo en el ecosistema mediático español. Y hay para mí, tercer aspecto, que es todo lo que tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial, es decir, con ese bloqueo y con la utilización absolutamente marrullera que están haciendo algunos partidos políticos, especialmente cuando estaban en el gobierno, ¿no? Y digo especialmente porque lo que se intuye también con este caso es que lo siguen haciendo aún y no estando en el gobierno. Y eso pues es, no sé si más peligroso o más preocupante, pero creo que es un elemento para tener también presente. A mí me preocupa mucho, me preocupa la impunidad, me preocupa la complicidad, me preocupa el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, y me preocupa la degradación de la democracia. Incluso yo creo que ese bloqueo, digamos, con toda esta información que tenemos, incluso puede ser más explicable, pero no por ello menos sonrojante, ¿no? Bueno, Chorchen, no sé qué opinas de todo esto. Sí, pues a mí lo que me parece es que esto lo que viene a demostrar es que no hubo ruptura
ni siquiera transición entre el régimen franquista y el régimen del 78. Y me explico un poco y matizo. Me veo obligado también un poco, Julián, por parte de la introducción que has hecho, a recordar, aunque sea sucintamente, 2 aniversarios también. En recordar que el 5 de febrero del 77, también supuestamente ya en democracia, Vicente Basanta, un militante comunista aragonés, fue tiroteado, asesinado por disparos de un policía de paisano en Torrero, en el barrio zaragozano de Torrero, por el delito de estar pintando una pintada con brocha que decía trabajo sí, policía no. Ese fue su delito y por eso le pegó varios tiros y lo asesinó. Ese delito sigue impune. Y simplemente una efemérides más, recordar para la audiencia de Pandemia Digital que hoy, 3 de marzo, se cumple el aniversario del bombardeo fascista sobre la población de Alcañiz, uno de los mayores crímenes de guerra, un experimento. Se conoce mucho Guernica, pero Alcañiz probablemente en cuanto a daños a la población civil fue todavía más cruento, perdón. Y estas dos efemérides, recordamos. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente lo estáis apuntando, pero os redondeo el círculo. Es que no hubiera ruptura, es que no hubo transición. Es que la misma policía política que recupera el PP era la Policía Armada de Franco, la Policía Nacional después, y son la misma gente, con la misma formación, con la misma educación, con la misma inclinación ideológica y con probablemente los mismos dirigentes. Pero es que lo uno más, recuerdo la audiencia de Pandemia Digital, esto que hablamos del Consejo General del Poder Judicial, de que los jueces están en connivencia con políticos y con ese tipo de grupos. Bueno, pues quiero recordar que como modelo de lo que pasó en la transición, es que el sistema jurídico español es una excepción. Casi todas las arquitecturas jurídicas en los estados, en las democracias liberales, tienen, digamos, 2 tops en su judicatura: un tribunal constitucional o similar, que es el encargado de dilucidar si una ley se ajusta a la Constitución o no, bien, y un tribunal superior de justicia, que digamos que es la última instancia, antes de los tribunales europeos, la última instancia estatal donde todas las leyes se recurren. Bueno, pues en el Estado español hay un tercer tribunal con el mismo rango, que en la actualidad se llama Audiencia Nacional. Quiero recordar a la audiencia de Pandemia Digital que es un caso fantástico para explicar esto que nos ocupa. En una noche, ni en 24 horas, en una noche, el Tribunal de Orden Pública franquista, el encargado de la represión política durante años para los disidentes del régimen fascista, en una noche pasó de llamarse Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional. Y ese fue todo el cambio. Y eso sigue existiendo. Ese es el tribunal que se encarga de perseguir a los disidentes ahora no del régimen franquista, sino del régimen del 78. Pues, de aquellos lodos, estos barros. ¿Qué es lo grave ahora? Lo grave ahora es que tenemos por enésima vez la constatación, con WhatsApps, con audios, o sea, ya no tenemos que imaginar nada. Ahora los estamos oyendo. Los estamos oyendo de la forma más chusca cómo actúan estos entramados, con 3 familias principales. El clan de los Borbones, el clan del PP y el clan del PSOE, que a veces parecen enfrentados entre sí. Si me pisas, parte de mi corrupción, pero si no, no. Y esto es lo que está ocurriendo desde el 77 hasta hoy, con algunos momentos de crisis, efectivamente, cuando aparecen después del 15M aquello de: si queréis decidir en política, presentaros a las elecciones. Y bueno, pues organizaciones políticas deciden presentarse a las elecciones y parece que les va a ir bien. Y entonces estos 3 clanes, el clan de los Borbones, el clan del PSOE y el clan del PP, ponen en marcha, más el 4.º clan, que es el que no se presenta nunca a las elecciones y del que nos cuesta más saber los nombres, deciden: esto no puede ser. Esto sí que puede ser algo que haga una ruptura con la continuidad desde 1939 hasta hoy. Y ponen otra vez en marcha toda la maquinaria de las cloacas, de la represión, y aquí entran las policías políticas, la Audiencia Nacional, los medios de comunicación comprados. Entonces, dicho todo esto, claro, además hay otro elemento que introduzco. Es que los que estamos explicando esto somos los que parecemos locos y conspiranoicos. Sí, sí. Claro, ¿cómo es tan difícil de creer? Diciendo: no, están todos compinchados. Sí, lo están. Es que tú eres un conspiranoico. Y con ese argumento, en teoría, te desmontan esta argumentación que estoy intentando explicar para que tengamos el contexto global. Sí, sí. Hay otra efeméride con la que arrancábamos, que es precisamente la de la masacre de Vitoria en 1976, que también era un 3 de marzo, con lo que hemos arrancado el programa, por añadir otra
otra efeméride, y precisamente, digamos, el otro escándalo que, bueno, no sé, el timing muchas veces los deciden los propios autores o ese cuarto poder que no se sabe los nombres y los apellidos, pero que están detrás del control de incluso de cómo se ajusta la información, o diría yo hasta de la creación o de liderazgo de partidos políticos, a quién hay que atacar, a quién no, etcétera. Y que, bueno, hay como un gran escándalo, como que se han superpuesto, y uno puede decir también, bueno, primero, se acercan elecciones, y dos, si esta información a lo mejor se hace para perjudicar al PP ahora que hay un escándalo con el PSOE, pero estábamos hablando del caso Tito Berni, ¿no? O mediador, que al final el que denuncia es un mediador que, como él ha dicho, dice, yo siempre estoy con el poder. Es decir, yo he estado con Coalición Canaria, está con el PSOE y está con el PP. Que a lo mejor tiene más peso, más poder mediático, o puede rascar más medios de derechas, o por ejemplo Aquí Diario ahora le está haciendo entrevistas a este mediador, que al final es, bueno, pues el mayor corrupto, o gran parte de la corrupción, pero para sorpresa de 0 unidades de personas, pues el PSOE pues está implicado en, bueno, al final esto, más allá de cuál sea, digamos, la manera de pagar esas mordidas, ¿vale? Sea prostitución, sean cena, o sean millones en una cuenta en Suiza. Al final vemos que esa corrupción está, como él dice, yo llevo haciendo esto, ni se sabe el tiempo, y además es lo normal. Y es más, si alguien tiene una relación, como en el caso yo tenía un primo que se dedicaba a hacer obra pública, y dice, no, esto es que no hay ninguna empresa que se lleve algo que no dé mordida, y esto es así, y se reúnen en tal, y está hablando de Extremadura, PSOE, PP, es decir, esto ha sido siempre así. Entonces, bueno, no sé cuál es tu opinión, Aina, más allá de que sea un escandalazo, pero es una más, y es como una manera de actuar que se ha normalizado, igual como se han normalizado todas las aberraciones democráticas que hemos estado comentando anteriormente. Mira, ya que hablábamos de impunidad, yo vi ayer una entrevista que me quedé alucinada de Miguel Bosé en El Intermedio, más allá del personaje de Miguel Bosé y de la necesidad probablemente que tiene esta persona, más que le critiquemos o que le comentemos, de, pues por favor, de que alguien la atienda emocional y psicológicamente, Sí. que es lo único que me sale cuando lo escucho. Él hizo una reflexión que fue contestada, en este caso por Pablo Motos, que de él sí me preocupó más, porque es un gran divulgador, aunque no nos guste más o menos, así es, ¿no? El Miguel Bosé afirmó básicamente que durante la transición había mucha más libertad que la que tenemos ahora mismo. Y yo no sé si porque ya no sabía dónde meterse, pero Pablo Motos en ese momento dijo, sí, Le dio la razón. toda la razón, toda la razón. Yo quiero recordar que durante la transición hubo más de 500 asesinatos. Fue el momento, por ejemplo, en que asesinaron a los abogados de Atocha, y es obvio que no es un momento precisamente modélico en torno ni a la libertad, ni mucho menos a la física. Y a mí me preocupa que una televisión con el alcance público que pueda tener un programa como El Hormiguero... El programa de más audiencia de la tarde, ni más ni menos. Pues el programa de más audiencias, ni más ni menos, pues que se vierta una información de este calibre, una opinión en este caso, y que no haya ni la mínima voluntad pues de contrastar la verdad y de poder decir, no, oiga, mire, es que durante la transición hubieron más de 500 asesinados y no fue precisamente un momento brillante para la historia de este país en lo que, insisto, a libertades se refiere, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso mediador, yo es que tengo la sensación como si nos hubieran subido en una especie como de DeLorean y nos hubieran llevado directamente hacia los años de Jesús Gil y compañía. Porque ante todo, a mí lo que más me parece es cutre, muy cutre, todo. Total. Y cuando vamos viendo los WhatsApps, vamos viendo los audios, vamos viendo el contenido, lo que hacían, para qué utilizaban el dinero, es todo como de película absurda. Película Torrente 7, vamos, una cosa así. Sí, es que yo creo que Torrente no se le hubiera ocurrido este hilo. A mí me da mucha pena, sobre todo porque yo no sé si este caso es evidente en términos de cuantías, probablemente no será uno de los más importantes en términos de corrupción. Han pasado cosas mucho más graves en nuestro país y por ello pues da un poco de vergüenza ver al Partido Popular revolcándose como si fueran gorrinos, intentando tapar sus propias vergüenzas, ¿no? Entrando en una especie como de y tú más, que yo creo que hace más daño, insisto, a la democracia y a la credibilidad de la política que otra cosa. Pero lo que creo que habría que decirle a ti o Bernie o a quien sea es que de entrada que es un putre. O sea, es que no, a mí me deja alucinada este acto. Sí, aparte parece que, digamos, ha habido como dos fases. El PP ha ido a saco cuando ya ha empezado a decir que
el número uno del PP en Canarias también está implicado. Ahí han hecho un poco el freno. Bueno, pues se podía cenar, cualquiera podía comer con ese señor. Así que del ir a por todo a... Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Pero bueno, no sé, Chorche, tampoco... Es decir, yo creo que es vuelta al pasado, pero yo creo que es verdad que el 15M hizo bastante, porque ya ya robaban a manos llenas. Yo creo que se ha cortado un poco, pero sigue existiendo esa corrupción sistémica, a lo mejor no tan exagerada o tan visible, pero vamos, que como decía, cero sorpresa, ¿no? Bueno, no tan visible, o sí, quiero decir, que es que ahora dos de estos clanes que nombraba antes, el PSOE y el PP, yo creo que están diciendo, bueno, ya pasó el susto del 15M, ya pasó el susto de la ruptura del bipartidismo, volvamos a lo nuestro y a lo que sabemos hacer. Y pongo otro ejemplo, efectivamente, el PP salió en tromba diciendo, ¡qué vergüenza! Caso mediador, el Tito Berni, el PSOE, tal. Incluido, nombra aquí al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, salió nombrando diputados y senadores aragoneses que no había nombrado todavía el mediador, al que están llevando ahora de ronda por todas las televisiones. Claro, con lo cual se va a llevar algunas querellas criminales del senador y los diputados nombrados por él, pero claro, se ha tenido que callar. Se ha tenido que callar porque de repente, como bien dices, Julián, resulta que es que el PP, seguramente, como es normal, también está en la trama. ¿Pero por qué hacía esto Jorge Azcón? Primero, por intentar azuzar al rival político y segundo, para tapar lo suyo. Este Jorge Azcón, que criticaba tanto este último caso del Tito Berni, una semana antes, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, impidió una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Zaragoza para uno de los casos de corrupción que le afecta a sí mismo, que es lo que en Aragón estamos conociendo como el Kiosco Gate, que es que Jorge Azcón adjudicó una serie de kioscos, de concesiones públicas de kioscos en los parques y en algunas plazas de Zaragoza a un amigo suyo, a un empresario, a Juan Forcén, luego igual lo nombramos cuando hablemos de la Canal Roya y de otros fiascos y pelotazos urbanísticos que quieren hacer. Bueno, pues en un caso que es tan sangrante como que le hizo la concesión sin presentar los papeles y la información oportuna. Un día o dos antes ya tenía la concesión este empresario, amigo y vecino del alcalde Jorge Azcón, antes de que pasara por los servicios jurídicos del ayuntamiento. Hay un pelotazo interesantísimo que, yo creo que con trazas delictivas. Bueno, pues este señor, que 3 días antes impidió una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Zaragoza, esa noche salía en tromba nombrando senadores y diputados del PSOE diciendo que qué barbaridad y qué vergüenza y que si las putas y la cocaína, hasta que efectivamente tuvo que callarse y bajar el pistón diciendo, ahí va, que también están los míos, para variar, ¿no? Este es el panorama. Por eso os decía antes que a veces parece que están incluso en discusión entre ellos, pero es que no es cierto, simplemente se reparten el pastel. Es que esta es la realidad. Así bueno, que yo creo que nos centramos mucho porque es muy llamativo en toda la cuestión que tiene que ver con prostitución, con fiestas, con cocaína y demás, porque todos alucinamos de la desfachatez que han tenido y además haciéndose fotos, etcétera. Y no le quito importancia, porque la tiene, pero es que hay otros que son más importantes, exacto. Claro, incluso en es decir, hay una segunda parte de la trama que es todo lo que tiene que ver con las empresas, es decir, exacto. Están reconociendo abiertamente que venían de forma habitual, en este caso al Congreso de los Diputados, y yo lo que me quiero preguntar es, ¿a hablar de qué? ¿Qué acuerdos? Es decir, ya entiendo, se han gastado 9.000 euros en putas, ¿ok? La fiesta se la han pasado bien, pero a mí me gustaría saber ¿qué acuerdos sacaron? Es decir, ¿qué es lo que sacaron esas empresas que vinieron al Congreso de los Diputados a reunirse con el Tito Berni? ¿Con qué se fueron para su casa? Porque es evidente que se dedicaban básicamente pues, a repartir trozos de carne entre los colegas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trozo de carne que les han regalado en este caso a las empresas? Y una cosa más y un matiz que suele pasar desapercibido en este caso, que para mí es muy importante, es que a falta de conocer todavía muchas más cosas, la clave no es ni el mediador, ni el que concede, ni el conseguidor. No, es que en la clave de todo esto hay un general de la Guardia Civil. También. Que no es un Mitundi tampoco, es que es un general de la Guardia Civil, oiga. Sí. En fin, da pavor. Total. Da pavor. Hay un buen grupito de hombres de cierta edad, blancos, con poder, pues que lo utilizan pues a una manera muy determinada y que tiene que ver también, yo creo, con lo que está sucediendo con Ferrovial, ¿no? Es una determinada concepción del mundo empresarial y del mundo político en el que unos y otros pues actúan, algunos de ellos, pues como si no hubiera ningún tipo de riesgo, con total impunidad, con incluso de una forma completamente desvergonzada
Y yo creo que lo más importante aquí son qué están acordando y cuáles son las acciones en este caso. Yo quiero saber cuáles son estas cuestiones que han pactado con las empresas que pasaron por el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son los regalitos? Mira, precisamente ahora que hablas de Ferrovial, luego vamos a hablar también de casos más particulares como el de Aragón, que al final no deja de ser intereses empresariales versus intereses de la ciudadanía o del medio ambiente, como vamos a ver. Pero bueno, ya que has nombrado, comparto la noticia que tiene dos elementos interesantes. Uno, bueno, Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 millones en contratos del Estado en Ara Sánchez y no paga. Esto es como noticia, después de saberse esto, no pagan sociedades desde 2020. Es decir, que él ya recibir subvenciones y todo eso bien, ¿vale? Ha tenido adjudicaciones públicas desde 1991 por encima de los 9.000 millones de euros. Y aparte de eso, creo que ha tenido ayudas, subvenciones, el tema de los ERTE, bueno, todo el paquete de medidas que se han hecho con el tema del COVID y todo eso. Y que ahora, bueno, pues se va fuera y, bueno, como se dice, el patriotismo en su cartera, porque no tiene... Me refiero, cada uno hará su análisis. Parece que en este caso PSOE también ha salido a criticarlo, Unidas Podemos, y luego el PP, bueno, pues o no ha criticado o desde sus medios incluso se ha defendido algo que a todas luces... Sí, sí, sí. Y es más, no solamente eso, había por aquí una noticia que... Fijaros, otra noticia es esta, ¿vale? Darme un segundo. Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar también está metido en el tema de Ferrovial. Es decir, Claro. que al final aquí hay redes de intereses bueno, un poco vinculado a lo que estamos hablando. Es que Ferrovial tiene un largo listado, es decir, es una empresa que ya estaba relacionada con casos anteriores de corrupciones, ahí sí mucho más bestias del propio Partido Popular. Pero es una empresa que es una de las que sale en todas las listas de empresas que han ido a comprar a políticos, a utilizar determinado tipo de sobornos para hacer básicamente las obras que han querido, como han querido, con los sobrecostes que les ha dado la gana. Hablamos, por lo tanto, de una empresa que se dedica de forma organizada a utilizar fondos públicos para poder forrarse y ahora, después de haber recibido una barbaridad de dinero público en un momento además socialmente delicado, deciden que no tienen suficiente, que no se han forrado suficiente y que se van dejando a la estacada pues no solo a trabajadores y trabajadoras, sino a un país, ¿no? Y para mí esto implica dos cosas. Una, la necesidad, obviamente, de hablar de un nuevo modelo empresarial. Yo estoy convencida que la mayoría de las empresas de este país no actúan de esta manera, pero habrá que hablar de qué mecanismos tenemos que tener como Estado desde lo público para poder garantizar que aquellos que se aprovechan, que estos piratas, que es lo que son, pues no se puedan ir con el botín sin tener ningún tipo de consecuencia al respecto. Yo creo que esto es de sentido común y eso es de lo que sin duda tenemos que hablar. Y esto espero que esté en los próximos días encima de la mesa. Pero hay que hablar de deslocalizaciones, hay que hablar de utilización fraudulenta de recursos públicos y hay que hablar de qué consecuencias tiene esto para estas empresas, insisto, piratas, que son la minoría, pero que realmente ocupan una parte importante de nuestro Estado, ¿no? Dos cositas complementarias a lo que estáis diciendo. Una, origen de Ferrovial. Ferrovial nace al amparo del franquismo. Es una empresa, por tanto, que solo se puede entender con los privilegios que el régimen franquista le da a las familias que forman Ferrovial. Y ya desde su inicio, lo que hacen es vivir de lo público. Al amparo del franquismo en un primer momento y después siguen haciendo lo que saben hacer, que es comprar voluntades políticas para favorecer sus intereses empresariales. Eso es Ferrovial, esa es su gran gestión, ni más ni menos. Y un segundo apunte. Lo que no es viable es que haya 27 legislaciones fiscales diferentes en la Unión Europea. Es aberrante. Ya está bien de que haya dumping fiscal y competencia desleal entre los propios estados que luego se les llena la boca en el Consejo de Europa de la Unión Europea. No puede ser que las multinacionales que tienen más poder que los propios estados de la Unión Europea decidan si su fiscalidad reside en Irlanda, en los Países Bajos o ni siquiera en los Países Bajos, pero Ferrovial y el propio CEO de Ferrovial ni siquiera tiene sede fiscal en Holanda.
o en los Países Bajos, no, la tiene en una de las Antillas holandesas que no sabríamos probablemente ni poner en el mapa. Entonces, esas dos cosas a punto. Bueno, el origen franquista de Ferrovial, lo digo porque, aunque sea muy poquito, empresas alemanas colaboracionistas con el régimen nazi, por lo menos tuvieron que dar alguna indemnización a las asociaciones víctimas de judíos. Es que Ferrovial, en lugar de irse para buscar un paraíso fiscal y no pagar impuestos, ni aquí, en Holanda, ni en ningún sitio, a lo mejor lo que tendríamos que decirle es, oye, mira, sobre los beneficios de los últimos 10 años que te los voy a confiscar, que es que tenemos que abrir todavía fosas, de aquel que te aupó, como gran empresario, que fue un tal Franco, pues tiene unas responsabilidades que no se están cumpliendo, ¿no? Y sobre todo lo que digo, o hay una armonización fiscal entre toda la Unión Europea, o esto es una auténtica jungla. Chorche, en Europa y en España, porque las comunidades autónomas, 3/4 de lo mismo. Al final, ese dumping fiscal también un poco es la bandera de Ayuso, ¿no? De veniros aquí todas las empresas, como si ya hubiera pocas en Madrid, que aquí no vais a pagar impuestos y cuanto más dinero ganáis, menos vais a pagar. Es decir, que al final... Sí, pero en este caso lo digo, no es Julián, así porque casualidad. no es un problema del nacionalismo español, que ya con sí mismo es grave, sino porque Ayuso puede hacer esto porque Europa lo permite. Y porque ella lo Te quiere hacer. pongo otros casos, ¿eh? En su momento, en los 80 y 90, había, con el régimen fiscal especial de Euskadi y de Navarra, había muchas empresas también madrileñas que tributaban en Euskadi porque tenían un régimen fiscal más favorable. Aquello sí que lo cortó la Unión Europea. Dijo, no. Las comunidades autónomas no pueden hacer dumping, solo pueden hacer dumping fiscal los estados. Hombre, muchas gracias. Pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, Total. esa competencia desleal entre estados, que además son estados neoliberales que juegan a favor de las multinacionales, hombre, ya está bien de tomarnos el pelo. Total. Exacto. Yo lo que llevo mal es que me traten o que nos traten como si fuéramos gilipollas, que yo es una cosa que no lo acepto bien. Y no lo acepto ni por parte, en este caso, de Ferrovial, es decir, las excusas que han dado les tendrían que caer la cara de vergüenza, ni por parte tampoco de los políticos que están defendiendo la actitud, en este caso, de esta empresa, como Ayuso. No lo hace porque sí, ni por provocación. Lo hace porque su modelo fiscal es exactamente ese. Y lo defiende de una forma que a mí me parece muy deshonesta. Que la señora Ayuso pretende reducir los impuestos para hacer competencia entre comunidades autónomas y para competir básicamente a la baja. ¿Eso qué modelo de país nos lleva? ¿Qué modelo de relaciones laborales conlleva? ¿Qué modelo significa eso? Yo creo que es ahí también donde tenemos que combatir y explicar que se están vertiendo unas mentiras aún. Es decir, por un lado tenemos una empresa, supuestamente imagen patria de la España genial, que se convierte en un pirata de lo público, denunciémoslo, pero tenemos una serie de partidos que están intentando lavarles la cara, en este caso a Ferrovial, que lo que pretenden es hacernos competir entre nosotras para bajar aún más los impuestos para que aquellos que más tienen no colaboren en las cuestiones más básicas de nuestro estado del bienestar. Y eso eso es, a mí me parece al menos muy, muy grave, ¿no? Es decir, el caso de Ferrovial, estamos hablando de que la señora Ayuso, en este caso, está lavando la cara a una gente, intentando ser ella la adalid para que todas las empresas fraudulentas pues vean en Madrid un foco donde poder ir pues libremente a seguir corromper básicamente los recursos públicos. Y eso tendría que ser una alerta para el gobierno central importante. Y es que debemos entender que cada euro que Ferrovial no tributa en el Estado español es un euro que no se puede destinar a la sanidad y educación pública. Es que tenemos que entender que cada euro que con las rebajas fiscales no se recauda en Madrid o en Aragón con Lambán y con el impuesto de sucesiones y demás, cada euro que no se recauda para lo público es un euro menos que disponemos para mejorar la sanidad, la educación pública, los servicios sociales. Es que este es el meollo. Es decir, pues, oye, es su empresa que se vaya donde quiera. No, perdona. Tiene una responsabilidad social para contribuir al bien común. Y si no, pues habrá que pensar si esa empresa tiene que estar, es legal o no es legal, o si la cerramos o no la cerramos, o si la nacionalizamos o no la nacionalizamos, porque hay una responsabilidad social que debe cumplirse. Totalmente, pero estoy muy de acuerdo, pero yo creo que hay términos que son abstractos, o sea, responsabilidad, solidaridad, nadie sabe bien qué significan. A lo mejor para mí significa una cosa y para ti otra. Entonces hay que dejarlo eso muy clarito. Eso no va solo de cómo tú entiendes que te tienes que relacionar con los trabajadores de tu empresa. Eso implica de que participas de un Estado democrático, de un país con normas y con leyes, y que esto no es el centro del Pacífico y piratas del Caribe. Esto no va de eso.
Y segunda, que también me parece importante, yo creo que hay que desmentir las burradas que dicen algunos, porque intentando salvarle la cara a Ferrovial, Ayuso ha llegado a decir que eso sucede porque hay una gran presión fiscal por parte, en este caso, de España a nuestras empresas. Y eso es mentira. España no es uno de los países, ni mucho menos, desgraciadamente, con una presión, por decirlo así, fiscal alta, está por debajo de la media, exacto. Y por lo tanto eso quiere decir que tenemos en realidad muchísimo recorrido como Estado para poder conseguir una fiscalidad que nos permita tener un estado del bienestar decente. Decente. Y todo esto, como le suelo decir a Julián, sin salirnos de los términos de las democracias burguesas, porque esa es la socialdemocracia, que aquí nadie está hablando de la revolución, estamos hablando de cumplir las leyes, en concreto en este caso la Constitución. Sí, sí. Fíjate que nada más socialdemócrata que pedir que exacto, fíjate que revolucionario. Sí, totalmente. En plan reformista, pero por lo menos reformemos las cosas que son intolerables. Pero bueno, aquí hay, por ser un poco reformista y dar un pasito, preguntan por aquí si, bueno, por ahí evidentemente hay otro que dice expropiese, que en este caso yo hasta no lo vería nada mal, pero porque aparte creo que constitucionalmente podría hacerse, no sé con el detalle, pero lo que sí están hablando de qué se puede hacer si se le puede quitar las concesiones públicas por un lado, pero no sé hasta qué punto, pero no sé si, y ahí Aina seguramente tú puedas darnos alguna clave, desde la política, digo, para eso hay Congreso, hay Senado, todo eso, me imagino que también se podrán crear mecanismos de defensa para que esto no se normalice. Es decir, no sé si de manera retroactiva se pueden quitar contratos públicos que estén actualmente, pero digo, por lo menos a posteriores, yo creo que sí que se podría limitar contratos públicos que no se den a empresas que hacen evasión o elusión fiscal y que se van a otros países. No sé si, digo, por ser un poco reformista, aunque sea un poquito, y que se eviten, bueno, pues estas cosas que yo creo que mayoritariamente pues no se ven bien. Yo creo que con la normativa actual sí que tenemos la capacidad, en este caso, por lo menos a nivel judicial, de ver si ha habido algún tipo de incumplimiento legal flagrante por parte de Ferrovial. Eso lo tienen que dictaminar en todo caso los jueces. En otras sentencias sí que se ha visto, en este caso, pues que esta empresa en concreto había participado de tramas de corrupción, ¿no? Esto por un lado. Pero yo creo que tenemos que darle un vuelco a nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que es obvio que con las normas que tenemos a día de hoy no tenemos suficientes mecanismos para responder a este tipo de actitudes. Eso no lo acabamos de descubrir ahora. Lo descubrimos bien en la crisis desde el 2007, en la que vimos muchísimas empresas que cerraron, que se fueron y que intentaron irse a otros países donde tributaban menos o donde los costes laborales eran inferiores porque básicamente podían explotar, con libre albedrío a los trabajadores y trabajadoras de ese país, ¿no? Yo creo que tenemos que profundizar en la línea, por un lado, de poder hacer auditorías públicas de cuáles son estos recursos que realmente han ido destinados a estas empresas y pasarles directamente una factura. Esto se ha hecho en otros países, literalmente, vamos a ver cuánto dinero nos hemos gastado en ustedes, pues esto es lo que nos deben de entrada. Yo creo que esto es como el entremés para empezar. Y a partir de aquí tenemos que ver exactamente si hay que desarrollar una legislación en torno a las deslocalizaciones mucho más concreta, para ser sutil en mis palabras. Y luego está la tercera vía, que insisto es la judicial. Esta es la que era y la que sigue siendo y la que en todo caso habrá que abrir si hay pruebas con Ferrovial. Y insisto, no sería la primera vez que se llevan un susto. Mira, hay una cosa que yo creo que, bueno, hay una pregunta, o más que una pregunta, una cosa que yo creo que podríamos estar mucho de acuerdo, que un poco en esta línea dice Víctor Pa 98, ¿cómo es posible? Espérate, que se me mueve, vale. ¿Cómo es posible que una empresa que no paga sociedad en los últimos 3 años sigue ganando concursos públicos? Bueno, yo creo que va por ahí, es como articular cierta normativa, cierta legislación que defienda ante estos piratas que al final son multinacionales y que evidentemente no tienen ningún interés por defender cuestiones de los ciudadanos de un país, sino sobre sí mismo, pero ante eso yo creo que los países tienen que resolverlo. Pero bueno, por ir un poco a tema local, que siempre lo tocamos y tampoco nos salimos mucho del tema, al final son intereses de unos poquitos con la ayuda de la pata política, y esto el PSOE y el PP
lo lleva haciendo muchísimo tiempo en este país, bajo esa inmunidad. Hay un caso concreto en Aragón que es sobre el canal Roya, ¿vale? En el cual el PSOE pues apoya a esta empresa para beneficio de Ibercaja y empresas constructoras. Bueno, cuéntanos qué es el canal Roya y por qué tiene, bueno, ese valor para los aragoneses y las aragonesas, y qué es lo que pretenden hacer estas empresas con el apoyo del PSOE. Sí, pues mira, os cuento a la audiencia de pandemia. La Canal Roya es uno de los pocos valles pirenaicos que queda prácticamente virgen. Virgen es mucho decir porque en 3.000 años de presencia humana siempre se ha pasado por ahí, pero quiero decir que no hay pueblos, no hay urbanizaciones, no hay carretera, no hay infraestructura ni destrozos humanos. Es un valle al norte del Valle del Aragón, del Valle de Canfrán, con dos canales, la Canal d'Izás y la Canal Roya, que lleva 10 años paralizados los proyectos de declaración de parque natural, que sería el Parque Natural de Anayet-Partacua, que es el Anayet es el pico que abre hacia la Canal Roya, que está rodeado de otros parques naturales, tanto del Estado francés como otros parques naturales aragoneses en los Pirineos, y que hasta ahora ha sido pues un poco el sueño dulce, el sueño húmedo de los neoliberales en Aragón. Esto ya empezó, esto no es nuevo, esto lleva 40 años, esa espada de Damocles sobre la Canal Roya lleva 40 años, lo intentó el PP con Ruiz de presidenta de Aragón, no pudo y no se atrevió, y ahora llegamos a la época del PSOE. Pero voy a matizar, del PSOE y del cuatripartito. Aragón está gobernado por un cuatripartito. En el gobierno está compuesto por el ala del regionalismo de derechas, que es el PAR, que por cierto está en descomposición. Tienen al vicepresidente de Aragón y presidente del PAR en los juzgados por un tema de pucherazos electorales. Hay 3 escisiones y 3 partidos nuevos que han salido del PAR, pero se sigue manteniendo de vicepresidente de Aragón y por tanto en el cuatripartito. Está por supuesto el PSOE, de centro derecha de Lampán y de españolista, y luego hay 2 formaciones de centro izquierda. Podemos, en este caso, y Junta Aragonesista, que sería el nacionalismo de centro izquierda aragonés. Bueno, pues estos 4, con el PSOE a la cabeza, por supuesto, que es a quien más le interesa, han resucitado el tema de destrozar la Canal Roya, porque lo que pretenden es unir 2 estaciones de esquí. La de Astún, en el Valle de Canfrán, con Formigal en el Valle de Tena. ¿Y cómo lo quieren hacer? Con un teleférico de varios kilómetros uniendo las 2 estaciones. ¿Y qué han hecho para esto? Pues van a destinar el 80% de los fondos para la transición ecológica, los Next Generation de la Unión Europea, el 80% de esos fondos, unos 38 millones de euros, para hacer estas 2 obras. Claro, como que se ha dado la coyuntura y dice, ahora que podemos tener fondos europeos, vamos a tirar del carro. Se van a gastar 5.000 millones de pesetas, 38 millones de euros, casi el 80% de esos fondos, en destrozar la Canal Roya, con un teleférico. Y voy a decir algunas cosas curiosas. ¿Para interés de quién o de cuándo? Dice, no, incluso, porque he llegado a oír cosas, voy primero por lo más sencillo y lo más jocoso. No, es que así los esquiadores se podrían evitar y poder ir a esquiar por la mañana en Astún y por la tarde a Formigal y no tener que coger el coche 1 hora y cuarto de viaje y cambiar de valle de... Conversaciones del 0,01% de la población. Exacto. Pero que es que además te digo que es que yo tengo muchas amigas, yo soy del norte también y tengo muchas amigas esquiadoras y me dicen, George, es que ese teleférico tiene por lo menos 1 hora de recorrido con los pies colgando dentro de la cabina diciendo, no conozco a ninguna esquiadora que pierda 1 hora estando en las pistas de Astún, en la Raca, esquiando con una nieve maravillosa, que pierda 1 hora en teleférico para bajarse en las mugas en Formigal. Es que es un sinsentido. Aquí lo que hay es un pelotazo económico, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que ¿quién está detrás de esto? Pues están las grandes familias del poder que no se presentan a las elecciones en Aragón. Una vez más, tengo que hablar fundamentalmente de Ibercaja, el banco más importante y una de las empresas más importantes del país de Aragón, que está, porque Aramón, la empresa que se dedica a toda la gestión de la nieve de las estaciones, es un 50% del gobierno de Aragón y otro 50% de Ibercaja. Entonces, además, en Candanchú, los propietarios de Candanchú son una serie de personas y familias, entre las que están Alierta, ¿sí? Ese Alierta que fue el presidente de Telefónica, que es aragonés, la familia Ayarza, que son los propietarios del Heraldo de Aragón, del Grupo Neo, del 20 Minutos, etcétera. Un tal Juan Forcén, que es el íntimo amigo del alcalde de Zaragoza, al que le adjudica los kioscos con un desastre burocrático, con una adjudicación prácticamente a dedo, un escandalazo que comentaba antes, el kiosco gate. Todo este es el contexto. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Hacer la telecabina? No. Lo que quieren es, recibir. Hago aquí el matiz, esto que hablábamos antes, es que es lo mismo. ¿De qué viven estos? Viven de lo que saben hacer, de lo que los neoliberales llaman colaboración público-privada, que es un eufemismo de transferencia de dinero público a manos privadas. Bien sea haciendo en telecabina,
haciendo carreteras como Ferrovial, o también revalorizando las urbanizaciones, la construcción de nuevas casas y nuevas urbanizaciones que al amparo de estos 38 millones de los fondos europeos se supone que van a poder abrir los planes generales de urbanismo, los municipios del Pirineo Aragonés, para hacer más urbanizaciones y más segundas residencias. Es decir, vuelven al modelo del 2007, el de la burbuja inmobiliaria, el del fracaso de la construcción, porque es que además la desgracia que tenemos, tanto con nuestros partidos políticos PP y PSOE, como con nuestro tejido empresarial, es que no saben hacer otra cosa. Claro. Bueno, se han dado un paso para atrás. Yo estoy muy preocupada con esto, es decir, en un contexto... Creo que también en general, Cataluña hay un proyecto ahora de un telecabina en una de las estaciones de Esquible y hace poco también. Supongo que con los mismos términos. Sí, sí. Bueno, teníamos incluso hasta los Juegos Inviernos de esquí, que se ha querido decir, bravo, o sea, para un año en el que pero como no hay siquiera, españolista no es salió. probable que no haya ni nieve, pero nosotras Exacto. vamos a hacer unos Juegos de Invierno. Maravilloso. Más allá del chiste, el caso es que volvemos a tener encima de la mesa proyectos como ampliación de aeropuertos, arrasar bosques y praderas. O sea, estamos en un contexto de desarrollismo urbanístico absurdo, fuera completamente, insisto, de contexto, en una semana en la que, por ejemplo, se presentaba esa proposición de ley sobre los bomberos forestales, que si habéis tenido oportunidad, yo os lo recomiendo, de escucharles a ellos directamente, ellos lo que explicaban es que el verano pasado especialmente vivieron un auténtico infierno. Son personas que están cobrando, en muchos casos, pues unos 1.400 euros, que están en una situación muy, muy precaria y muy vulnerable, incluso de la ropa, por decirlo así, que llevan en los propios incendios, y que nos explicaron que este incremento de la temperatura que todos notamos en nuestras casas, en el caso de los incendios, como por ejemplo el de Culebra, pues permitió que se desarrollaran incendios de un grado desconocido muy superior, mucho más difíciles de atajar, mucho más difíciles, en este caso, pues de poder reducirlos, ¿no? Entonces, nos encontramos en un contexto en el que es probable que para mucha gente el año pasado fuera como el verano en que descubrieron que efectivamente la vida iba a cambiar, que el calor había venido para quedarse y que tendremos que hacer cambios importantes en nuestra vida para poder frenar o para poder intentar parar algunos de esos efectos tan lesivos, ¿no? Pero es que vamos hacia un verano en el que a todas luces va a ser el agua la protagonista, en todos los sentidos. Están las comunidades de reganos muy alarmadas. En Cataluña, por ejemplo, se están planteando desecar pantanos para intentar que los lodos no los terminen de contaminar del todo. Hablamos de que es muy probable de que tengamos restricciones este verano. Y con todo esto, las grandes propuestas que tienen el Partido Socialista o el Partido Popular, pues vuelven a ser aquellas que implican un gasto de agua absolutamente insoportable para los niveles que tenemos hoy. Es que no existe, no se pueden hacer. No es que no nos guste, que creemos que habría otra cosa mejor, no, es que no se puede. No hay agua suficiente, pero es que además, en una economía que estamos hablando de descarbonizarla, etcétera, ellos están pensando en proyectos que tienen un impacto superior incluso, ¿no? Es que no... A mí me tienen absolutamente fascinada, obviamente en negativo, pero me preocupa mucho. Yo creo que tenemos que sacsejar-los, que es en catalán, ¿no? No sé cómo se dice shake it en castellano, pero hay que darles un buen meneo, ¿no? No puede ser que sigan insistiendo en eso. No, aparte de lo de este año... Perdona, Julián, un par de datos más al hilo de lo que comenta Ina. Efectivamente, en Aragón también tenemos un problema con los bomberos y bomberas forestales. ¿Y qué está haciendo el consejero Joaquín Olena para solucionarlo? No recibirá la plantilla. Estas son las soluciones. Llevamos 3 años con demandas, reconocimiento de la profesión. Pero qué falta de respeto. Es que lo que no entienden y la solución es no recibir. Claro, pero eso no solo es un desafecto, por decirlo así, hacia la gente del comité de empresa o hacia los bomberos forestales. No. Es que eso es poner en riesgo la población. Exacto. El verano pasado, 4 personas murieron en incendios. 4. ¿Cuántas más tienen que morir para que las comunidades autónomas correspondientes tengan a bien tener la plantilla completa durante el invierno para que puedan hacer sus labores, en este caso, para evitar que los incendios sean tan graves cuando es verano? Porque entonces ya no pueden hacer nada en términos de prevención. Entonces, no sé, es que no... Pero digo alguna cosa más porque la gente sepa qué es lo que está pasando con el medio ambiente en Aragón. Hablaba antes del destrozo que quieren hacer en Alroya, pero ya lo hicieron hace un par de años con Castanesa, otro valle virgen precioso en el que se empeñaron, destrozaron pilonas, zócalos y hormigón. Pero es que digo más, es que tenemos la desgracia en Aragón de tener un río, el río Gállego, que es uno de los ríos más contaminados por lindano de Europa. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Pero es que digo otra.
es que yo creo que de manera fraudulenta el fraccionamiento de megaproyectos de renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, está suponiendo que en este momento lo ya construido y proyectado va a suponer más del 15% de todo el territorio de nuestro país, de todo el territorio de Aragón. El 15% se va a dedicar. Esto es lo que está haciendo fundamentalmente el cuatripartito, ¿eh? Y lo siento por ahí, no porque está de una manera también tu partido en esto, pero es que están en esto. Para un país, para Aragón, que tiene un 180% de producción energética, es decir, que somos absolutamente excedentarios. Bueno, pues se va a destinar un 15% de toda la superficie de Aragón a macronovales. Pero es que además, por si fuera poco, en los huecos que van a quedar libres entre molinos, placas y telecabinas, resulta que tenemos las macrogranjas, que tenemos un problema con los purines brutales. Me parece que la proporción humanos-tocinos era 1:7 a favor de los tocinos, en el caso de Aragón. En este contexto, diciendo, ¿cuál es la política medioambiental del gobierno de Aragón? Da terror. Es Da terror. estirar el chicle al máximo. Voy a leer 3 comentarios del chat. Gorazarre dice: el verano de 2022 empezó a mediados de mayo con una primera ola de calor que puso a España entera a 40 grados y hasta finales de octubre hubo días de más de 30 grados. Un infierno. O X Liso, que nos habla desde los Pirineos, dice: los 2 últimos años he tenido golpes de calor en Pirineos de casi 40 grados. Y Encarna Aprende dice: agua para la agroindustria contaminante y para campos de golf como en Murcia. Bueno, creo que con estos comentarios se resume un poco la realidad. Son datos. Es tal cual. Aquí en Cataluña hemos entrado en alerta hídrica, por decirlo así, por falta de agua, y en los pueblos y ciudades, en nuestros barrios, pues no se va a poder regar y está completamente cerrado. En cambio, para los campos de golf sí es posible tener hasta más del 50% en este caso del agua para seguir manteniendo esas instalaciones pues verdes y estupendas. Sí. Es alucinante. Pero al final yo creo Hay un elemento de clase muy claro. Sí. El pelotazo económico creo que es lo que justifica lo injustificable. Me refiero que es que seguramente la causa de todo. De hecho, yo creo que es el hilo conductor de casi todo lo que estamos hablando, y por no desviarnos de ese hilo y volviendo a no dejarnos llevar por ese centromadridismo mediático que hay, que es verdad, y también es como un sugerente Ayuso, que siempre está diciendo disparates, pero luego le perdemos la atención a, por ejemplo, lo que está haciendo Moreno en Andalucía, que, si no me equivoco, fue ayer cuando ya salió en el Boletín Oficial de Andalucía, donde salía la orden del gobierno andaluz que abre camino a la privatización de la atención primaria. Y, bueno, pues literalmente vende oficialmente la atención primaria y se ponen los primeros pasos para seguir el camino de Esperanza Aguirre en su momento, de Ayuso en la actualidad, de privatizar todo el sistema o todo lo que puedan del sistema público de sanidad andaluz, que al final es una de las bases del bienestar de nuestra democracia, dentro de democracia entre comillas, de lo negativo, hay cosas a valorar como la educación pública y la sanidad pública, que claramente también vemos que están en retroceso cada vez que gobierna el Partido Popular o una parte del Partido Popular, porque ahí yo creo que también tienen como sus batallas, pero claramente la pata de Ayuso, que parece que tiene como cierta hegemonía, tira del carro de la privatización siguiendo el modelo austriaco de Chicago, etcétera, que ellos defienden, y que básicamente es acabar con todo lo público, pensiones, sanidad, educación, y bueno, la verdad es que es bastante grave. Y aparte, volvemos otra vez a la lógica. Si hiciéramos una encuesta y la población votase si quiere una sanidad pública o una sanidad privada, seguramente serían unos datos muy, muy grandes, y yo creo que más o menos existe esa defensa. Pero claro, al final, ¿qué es lo que hay detrás? Unos intereses económicos brutales, y de lo poco que les falta de la tarta de dónde sacar dinero, pues son la educación y la sanidad. No sé, Aina, cuál es tu opinión, pero al final hay que tener cuidado con esto, porque desde los medios de comunicación tampoco se crea la alarma que esto podría suponer para los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Andalucía, pero que puede pasar en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es quitarnos la faceta esta de criaturitas con la política, en la que pensamos que por el hecho de que una persona sea más moderada, puede influir o cambia en algo el modelo que representa el partido en el que está al frente. Moreno no es más moderado que Ayuso, aunque claramente puede ser menos provocador en lo que el discurso cultural, ¿no?
pero sus políticas son las mismas. Yo creo que Moreno está siguiendo básicamente pues a la mentora, en este caso de Ayuso, que no es otra que Esperanza Aguirre. Ella experimentó largamente, en este caso, pues cómo ir privatizando por trocitos los hospitales en Madrid. En Cataluña también tenemos, desgraciadamente, una experiencia muy honda en esto, y Moreno lo está poniendo en práctica ahora. Y no lo hace en cualquier punto, lo hace precisamente en la atención primaria, que es como el primer bastión, claro, y es además donde más tensionado está el sistema sanitario ahora mismo, ¿no? No solo es vergonzoso, sino además que es temerario. Y yo creo que lo que pretenden es aquello que ya han hecho en Madrid o en Cataluña en otras ocasiones, que es ir laminando lo público hasta que efectivamente la única conclusión que puedes sacar tú como ciudadano es que no tienes suficiente con esa atención y que por lo tanto necesitas ir a un servicio privado. Yo creo que es esta la estrategia que están siguiendo, y creo que lo que hay que decirles desde la calle y desde las instituciones es que esto no es aceptable. Es decir, estamos hablando de un servicio que es fundamental. Yo a todo el mundo le explico de una forma muy llana, pero para quien no lo haya entendido aún a estas alturas y después de una pandemia. Cuando hablamos de sanidad pública, hablamos de la posibilidad de que tú no tengas que escoger entre la vida y la muerte por no tener dinero por poderte pagar un tratamiento. Y esto lo hemos vivido en realidad en España. Cuando tú tienes una mascota, sin ir más lejos, y lo llevo a lo más frívolo si queréis, cuando tiene un accidente o cuando tiene una enfermedad y te vas al veterinario, sí que lloras, sí, pero lloras por la factura que te dan. Lloras porque en más de una ocasión tienes que escoger entre si puedes pagarle esa radiografía a tu felino de confianza o no. Pues eso es lo que nos estamos jugando con nuestra sanidad, de que nos podamos permitir un tratamiento u otro, que tengamos que hacer determinadas cosas u otras, a que la rehabilitación, a que la salud mental sean un añadido que puedas hacer en caso de que te lo puedas permitir. Y esto creo que va muy ligado con qué país, con qué modelo y con qué democracia defendemos. Y no es solo Moreno, estamos viendo también en Castilla y León, es decir, y en Castilla-La Mancha, lo que está sucediendo, por ejemplo, con esos gobiernos compartidos entre el Partido Popular y Vox. Vemos cómo están disparando a la salud pública, cómo están disparando también a la educación, cómo están disparando también a los organismos de mediación entre trabajadores y empresarios. Van básicamente no solo a la disputa y al conflicto en lo cultural, sino que van a la disputa, al conflicto, al odio y al fraccionamiento en lo social, y eso es muy peligroso. Sí, y yo en este caso sí que os matizaría que no es que haya muchas diferencias entre Moreno, Ayuso o Aguirre, es que no hay diferencias tampoco entre el PP y el PSOE. Y me explico, vuelvo al caso de Aragón. Yo, fíjate, con respecto a la comparación entre Andalucía y Aragón, lo que diría de Moreno es que es más honesto, es que lo publica en su boletín oficial, el resto no. Pero da igual, no hace falta. ¿Qué está ocurriendo en Aragón con la sanidad? Bueno, pues no hay este decreto oficial que va a permitir la privatización de la atención primaria, que es una barbaridad y es gravísimo. Pero en las especialidades, por ejemplo, en Aragón se están desviando todas a centros privados. ¿Y qué significa esto? Otra vez más transferencia de dinero público a manos privadas. Es decir, se supone que sin querer el gobierno de Aragón reconoce que no puede llegar, que no sabe gestionar, que no sabe atender los centros de especialidades médicas en Aragón y que por tanto te llega una cartita que te dice que puedes ir a un centro privado que te va a costar dinero. Te vienen a decir que vayas a un centro privado, pídaselo y te atenderán. Y digo, oiga, ¿cómo que no me va a cobrar dinero? ¿Lo van a hacer gratis o qué? Porque es el gobierno de Aragón el que paga supuestamente esas facturas. ¿Qué facturas? Pues la que quiera el centro privado de especialidades poner. O sea, esto ya está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en la educación? Pues parecido, el apoyo a la educación privada de transferencia de dinero público, aquí se llama en otros sitios educación concertada, que no es más que una transferencia de dinero público para que determinadas órdenes religiosas o cooperativas privadas de padres puedan hacer la educación que ellos quieran, pero pagada en parte con mis impuestos. Bueno, pues está potenciando y favoreciendo la educación concertada en detrimento de la educación pública, por no nombrar otro gran melón, sobre todo para los neoliberales, que es la dejación de obligaciones y de funciones de las administraciones públicas, en mi caso el gobierno de Aragón, pero también a nivel estatal supongo que pasará, con el tema de las residencias de mayores. No, es que ese es un melón económico brutal, pero ¿por qué es rentable? Para las empresas, para empresas incluso multinacionales, de estas que hablamos, es que los ACS, los florentinos, los ferroviarios están en este mercado de las residencias, que es, claro, que es un filón, un melón y a futuro. Pero ¿por qué es rentable? ¿Cuáles son sus planes de viabilidad?
Yo puedo incluso invertir dinero, varios millones, construir una residencia en una de las comarcas aragonesas, porque sé que cada cama, cada plaza de esa residencia que yo abre, el 80% me lo va a pagar el erario público. Oiga, hasta yo que soy muy tontico, me atrevo a hacer alguna empresa de estas que va a ser viable. Entonces, con estos tres pilares no hace falta irse al PP. Es que es la misma política neoliberal. Bueno, Esta es la desgracia que tenemos también. Entonces dices, pues voto a otro, voto no sé qué, sí, pero tendrá que ser a otro un poquito más alejado del neoliberalismo, porque si no es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Yo creo que a nadie le sorprende quién es el Partido Socialista y sabemos quiénes son y lo que hacen. Por si acaso hay que recordarlo. Yo creo que es obvio. Es obvio que Sí, si sí. no los tenemos nosotros al lado, la cosa no... Digo, Chorche, estabas hablando antes de ese cuarto poder que no sabemos mucho los nombres de muchos de ellos, que son al final, aparte de los Borbones, el PSOE y el PP, que ponías ahí varias patas. Creo que hay una noticia que tiene, yo creo que bastante que ver que esto. Voy a recordar, hablamos del círculo de empresarios, ¿vale? Que si rascamos un poco, muchos de ellos no conocemos sus nombres. Bueno, se ha conocido, el Economista publicaba que estaban proponiendo retrasar la jubilación hasta los 72 años, ¿vale? Claro. Bueno, a raíz de esto han salido varias publicaciones dando los nombres. Bueno, si hiciéramos una pequeña investigación, rápidamente descubriríamos pues estos nombres compuestos de la nobleza o, bueno, pues digamos gente que hizo su fortuna durante el franquismo, ¿no? Como Ferrovial, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, voy a leer solamente algunos comentarios por daros pie, porque ya lo de los 72 años ya es de loco, sobre todo con los datos que tenemos de paro juvenil aquí en España y, bueno, una serie de cosas que llaman bastante la atención. Pero bueno, por aquí más de uno decía que si digo lo que propongo hacer yo con el círculo empresario me cierran la cuenta, decía un usuario. Por aquí hablaban el presidente de honor del círculo de empresarios, el padre de Espinosa de los Monteros. Vos quiere trabajar hasta los 72 años. Por aquí decía Julen Boyaí, un poco lo que yo decía antes, en un país con el 32,3% de paro juvenil piden retrasar la edad de jubilación a los 72 años. Personas de 70 años en el andamio y jóvenes de 24 en el sofá. Luego que si nos emancipamos, que si la natalidad, pues sí el proyecto de vida. Bueno, más allá de eso yo quería contrastar la realidad que yo creo de una sociedad que permite, vamos, si esto lo dice el círculo empresario es porque se dan las condiciones para que se lo permitamos decir. Y es que yo quiero comparar con lo de Francia, que se han hecho las movilizaciones más masivas bueno, tremendas. Y claro, si nos vamos a los datos, por aquí, bueno, Francia se levanta contra el retraso de la jubilación. ¿A qué edad nos retiramos los europeos? Aquí ponen, bueno, una tabla. En Francia actualmente están actualmente digamos la jubilación a los 62 años. No hace mucho estaba a los 60 años y claro, ya a Macron, es decir, ya ha conseguido dar ese avance, pero digamos los franceses de manera totalmente transversal, porque ahí bueno, pues por lo menos los sindicatos y la movilización en las calles con los derechos laborales es bastante fuerte. Y la propuesta que quería hacer en este caso Macron es llevarla a los 64 años. Y han dicho que de aquí nada, yo creo que todo esto se ha echado para atrás, pero digamos que bueno, hay una cosa, si nos vamos al caso particular español, en el cual creo yo que no tiene, simplemente con algunos de los datos que hemos hablado, como en un país que lidera, España lo ha liderado durante los últimos años, ¿verdad? Que ha bajado, pero seguimos liderando el paro juvenil. Si, por lógica, sin entrar en macroeconomía y todo esto, no tiene ningún sentido que alarguemos la vida laboral hasta los 72 años cuando precisamente tenemos un alto nivel de paro en la gente joven. Aparte de que después de llevar 40 años trabajando, yo creo que la gente se merece un descanso. Pero bueno, esto es pensamientos de alguien sin conocimientos de macroeconomía ni nada, sino por simple lógica. Pero bueno, no sé, Chorche, tu análisis cuál es, pero esto de los 72 años yo creo que ya excede lo permitible, vamos, y lo razonable, ¿no? Pues parto de una base, Julián, que es que lo que están planteando es una estafa social. Y lo explico un poquito. Algunas empezamos a trabajar a los 18 años con una expectativa, con un contrato social, Claro. no firmado, pero con nuestro Estado, que venía a decir que durante 40 o 50 años, 40 y tantos años íbamos a estar trabajando, entre otras cosas, para pagar nuestros impuestos, para tributar, para hacer carreteras, y
para pagar las pensiones de los que entonces eran nuestros ancianos y nuestros abuelos, pero que cuando llegáramos ya ni recuerdo, a X años, 60 me parece, 62 era entonces, se acababa nuestra vida laboral, un esfuerzo de 40 años en el que nosotros habíamos puesto ya nuestra parte, es decir, nosotros empezamos a trabajar con 18 años con esa expectativa. Conforme nos hemos ido acercando a esa expectativa, nos han ido quitando la zanahoria de la boca. Han cogido el palico y lo han ido retrasando. Entonces, ahora en lugar de 60, 62, en lugar de 62, 94. Y ahora plantean estos señores a los 70 o a los 72 o a los 85, que la esperanza de vida cada día es mejor. Pero lo que digo es que esto se llama, aquí y en Katmandú, estafar. Porque tenemos un contrato, en este caso con el Estado, que no decía esto. Claro. Decía, esfuércese usted, le quitamos dinero de su nómina, pero va para esto. Eso ya no es verdad. Haya habido una ruptura. ¿Pero qué ocurre también con las diferencias? Bueno, pues que en este caso, en el Estado español, la sociedad del pueblo pues es muy sumiso. Es verdad que le ayudan los medios de comunicación a desviarle y a serle sumiso, pero eso no ocurre en el Estado francés, en la República Francesa, porque además el tema de la jubilación es una especie de tótem, tanto social como sindical. Es decir, hasta aquí y por aquí no se pasa ya con el fraude de las políticas neoliberales. Y a cambio, en el Estado español, que solo saben funcionar nuestros empresarios utilizando el capitalismo de amiguetes, pero ¿cuál es su modelo? A todos los niveles. El modelo de la gran libertad, el modelo de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues que no hay sanidad pública, que no hay educación pública, que no hay pensiones. Yo siempre recordaré en un viaje a Nueva York una pobrecita señora mayor que las pasaba putas, perdón por la expresión, y hablando mal y pronto, y yo le entablé conversación y un poco de trato con ella, y resulta que era una maestra jubilada. No era una homeless, ni era, no, era una maestra jubilada que tenía que hacer pequeños trabajos para poder comer, porque no tenía pensión, después de 40 años siendo maestra. Bueno, pues ese modelo, el de pagar la factura del hospital, el de pagar la factura del hospital clínico veterinario, decía antes Aguinario, el de pagar la factura del hospital, el de la educación privada, el de no tener pensión, el de sálvese quien pueda, ese es el modelo al que nos llevan los neoliberales de capitalismo de amiguetes del Estado español. O por tanto, al de que todas las calles de las principales ciudades de Estados Unidos están ocupadas por tiendas de campaña con gente que no tiene dónde vivir, dónde caerse muerto, literalmente en este caso, desgraciadamente. Pues ese es su modelo. Y ese es el modelo que nos ocultan, claro, desde los medios de comunicación, con trampatojos y diversiones varias para que nos mantengamos entretenidos. Pero ese es el camino, porque da la impresión, y esto da un poco de terror, de que, sobre todo en el sur, en el caso del Estado español, pero en toda Europa o en general, el capitalismo está en una fase de terror justo antes del colapso y decir, hay que atracar todo lo que podamos antes de que esto se acabe. Esa es la sensación que da. Entonces ya da igual el territorio, las renovables, la Canal Roya, la educación, la sanidad, la pensión. Hay que acumular y robar en todos los sectores que podamos antes de que esto se nos acabe. Esa es la impresión que da. Sí, dice Camaleón en el chat, hombre, yo me veo como el señor de Estados Unidos con 99 años reponiendo estantería en el Mercadona. Esta semana hemos visto un caso de una señora que se le rompió el tobillo, fue al hospital a que la curasen y fue la policía a echarla, le dio un ictus y murió en el trayecto a la cárcel o donde lo llevaron. Es decir, realmente, como tú dices, esa realidad no la ocultan porque precisamente los fondos de inversión que están detrás de esos intereses de la sanidad pública o la educación pública, pues son los mismos que están detrás de los medios, pero ojalá y no lleguemos ahí. Pero vamos, yo no sé, no me veo, o no sé si me veo, no sé, pero yo evitaré o intentaría o no me gustaría estar a los 72 años currando vamos, en ningún sitio. Yo preferiría estar después de 45 o 50 años currando pues con su merecido descanso. No sé tu opinión, Aina, pero 72 años ya me parece un exceso. No, es un insulto y es una barbaridad y además no se atiende en este caso a las necesidades del propio sistema. Yo creo que va bien que tengamos en cuenta que a día de hoy prácticamente nadie, y cuando digo prácticamente me refiero a Vox, pero el resto, nadie defiende la privatización, en este caso del sistema de pensiones. Y no es porque sí, es porque, entre otras cosas, muchos partidos les tienen pánico a los pensionistas porque estos sí que votan. Y entonces cualquier modificación se la piensan dos veces. Esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo, el debate no es si vamos a tener pensiones o no las vamos a tener. Vamos a tener pensiones. El debate es qué cuantía de pensiones vamos a tener. Y es ahí donde la derecha se regala. Es justo ahí. Lo que vienen a decirte es,
desde lo público solo podremos pagar un trocito, y es evidente que este trocito no te va a permitir llegar a final de mes o poder tener una vida mínimamente decente o suficiente, y por lo tanto eso es lo que tú te tienes que complementar como tú consideres, o bien siguiendo trabajando pese a estar jubilado, o bien habiendo ahorrado y teniendo un plan de jubilación en el banco, ¿no? Estas son las alternativas que propone la derecha. ¿Qué es lo que esconden? ¿Dónde está el fallo en todo esto? Oigan, pues algo muy sencillo. Esto no va solo de que tengamos una bolsa de jóvenes esperando para poder trabajar, que también. Y eso es lo más sintomático en términos de la imagen, ¿no? La fotografía social, es decir, cómo nos hemos podido llegar a plantear ampliar la jubilación cuando resulta que el porcentaje más amplio de trabajadores y trabajadoras en paro lo encontramos precisamente percentualmente entre los trabajadores más jóvenes. No, es que hay algo peor. Es que resulta que un trabajador o una trabajadora hoy es mucho más productiva que lo que era haciendo lo mismo hace 20 años. Eso es la productividad. Dicho de otra manera, aquí no tenemos un problema de coste de las jubilaciones, tenemos un problema de reparto. Eso es la discusión y ese es el centro del debate sobre las pensiones. No es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Entonces, frente a eso, por eso se mueve en el círculo de economía, el ecuestre y el quien sea que se sume a la fiesta esta de la indignidad. Se suman porque lo que está en juego es qué tienen que aportar, y tienen que aportar. No nos gastamos demasiado. De hecho, si miramos las estadísticas a nivel europeo, resulta que España está por debajo de la media del gasto en pensiones, lo cual quiere decir que no somos uno de los países que está invirtiendo más al respecto. Y eso nos implica en dos salidas. Una, ya está bien a las empresas. Una cosa es la solidaridad. La solidaridad es deseable, pero no exigible. A mí me gustaría que las empresas de este país cambiaran el chip y fueran más solidarias. Pero mira, pues a veces la vida es así y no responden a ello. Pero la otra es la contribución. Y la contribución sí es obligatoria. Y eso sí depende de nosotras y de nosotros y de qué normas establezcamos. Las empresas tienen que pagar una parte porcentual de la riqueza que generamos con nuestras manitas, las trabajadoras y las trabajadoras de este país, y no lo están haciendo. Y dos, y esto es importante reconocerlo, en el Pacto de Toledo que se firmó hace 3 años, que se renovó, finalmente entró una cosa que a mí me parece fundamental y que se le ha dado poco recorrido y que creo que es, insisto, fundamental. Reconoce por primera vez la responsabilidad que tiene el Estado en torno, en este caso, a la calidad y a la suficiencia de nuestras pensiones. O dicho de una forma más normalita, nosotros pagamos las pensiones con las cotizaciones de nuestro trabajo, pero si con las cotizaciones no tenemos suficiente para poder cubrir unas pensiones dignas, el Estado tiene la obligación de implicarse y de llegar a ese nivel de suficiencia. No puede ser que después de toda una vida trabajando te quedes tirado y a la estacada. Porque, ojo, cuidado, hay mucha gente que ha trabajado toda la vida pero que no ha cotizado toda la vida. Mujeres, por ejemplo. Haber trabajado no implica haber cotizado. Y eso tiene que responderse, sin duda, desde el Estado. Esto en estos presupuestos últimos y en los 3 anteriores forma parte, en este caso, también de ellos. Y sí que hay partidas en el que desde los presupuestos generales se destinan no solo a cubrir las pensiones no contributivas, sino que también avanza en subir las pensiones mínimas, etcétera. ¿Hemos mejorado? Mucho. ¿Es suficiente? De coña. Ni de coña. Y yo creo que vale la pena tener el debate en estos términos, no solo centrándonos en términos de que los jóvenes no pueden estar en paro mientras les estamos diciendo a nuestros mayores que ocurren, sino en términos económicos de que todas lo tengamos claro. Que aquí hay quien nos quiere dar gato por liebre y eso no es aceptable. Total, esta semana... Solo un matiz, perdona, Julián, por recordar también a los de la crítica de es que no hay dinero no hay tanto dinero, no hay dinero para todo. Bueno, pues solo recordar que nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta riqueza. Que nunca en la historia de la humanidad ha estado tan acumulada en pocas manos y tan mal repartida. Y ya solo por poner ejemplos de es que ni con pandemia, ni sin pandemia, ni durante ni después, han seguido aumentando los récords de beneficios de la mayoría de las empresas grandes. Otra cosa es el tejido productivo real que digo yo, que es el de la pequeña empresa, la mediana empresa, que es otra realidad. Pero el de las grandes empresas, multinacionales o no, nunca han tenido tanto récord de beneficios. No hay dinero. Nunca ha habido tanto. Nunca ha habido tanto. Dice Carlos Chacho, o trabajadores de la hostelería que llevamos toda la vida trabajando y menos de la mitad cotizado.
Bueno, todo eso hay que evolucionar y a mí me refiero que comparando con esas imágenes que vemos en redes, porque los medios no los vemos del modelo en Estados Unidos, ¿no? De mucha gente, pues eso, o en la calle Claro. o currando hasta los 100 años de reponedor, etcétera. Hay otro elemento que es el tema de la dependencia y precisamente, es decir, no lo teníamos en escaleta, pero me parece tremendo porque ha habido un uso, bueno, abusivo de la mentira, en este caso por parte de Vox en Castilla y León, al hilo de una propuesta que el PP y Vox votó en contra de las ayudas a enfermos del ELA de 1.000 euros. Se le echaron encima enfermos del ELA y les mintieron huyendo hacia adelante diciendo que es que ellos ya pagaban 3.000 euros de ayudas y claro, salieron diciendo que solamente recibían, claro, 30 euros al mes de ayuda para alguien que tiene que estar 24 horas del día, familiares o personas contratadas. Es decir, que el tema y esto es una gran batalla ya histórica, el tema de la dependencia. Hubo una ley, luego hubo un boicot, pero evidentemente, y esto solo lo saben las personas, las familias que tienen a alguien dependiente con sus diferentes grados en la familia, bueno, pues realmente históricamente las personas dependientes, sean por edad o por enfermedad, se vuelcan su vida personal y laboral a ocuparse de cuidados y es algo de lo que el Estado no se ha dedicado. Normalmente pues han sido las mujeres de la casa las que se han encargado, como si eso fuera algo que sea natural, y les relegan a no tener una cotización luego por no haber trabajado, cuando han trabajado pues de manera 24 horas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que por un lado creo que es algo que todo el mundo entiende, pero que la derecha hace sus equilibrios porque luego le sale tan mal como a vos en Castilla y León, en el cual decía, no, nosotros ponemos mucho más dinero. Y no solamente con el tema del ELA, sino que eso, es decir, lo que te trae el ELA, pues evidentemente de manera progresiva es una dependencia necesaria de personas, familiares o trabajadores o trabajadoras que le ayudan a vivir una vida con dignidad. Y que aquí de manera, bueno, de manera haciendo marketing, porque es algo que moviliza mucho, han usado la mentira. Se le ha vuelto en contra porque han hecho, de hecho ahora cuando terminemos vamos a ver cómo se ha desarrollado. Pero vaya, en este caso, por terminar una reflexión rápida del tema, no solamente del laboral, sino de esas personas, del estado del bienestar, que ni siquiera es bienestar, es como defender la vida con dignidad. Y en el caso de la dependencia es un elemento clave, ¿no? Que condena y que normalmente, históricamente, no se ha valorado ese trabajo y ni se le ha cotizado ni nada. Y creo que ahí el Estado está en deuda con todas esas personas que han dedicado su vida a los cuidados de familiares, y que vaya, no sé, por hacer una reflexión rápida, y ya terminamos con otro último tema. Sí, yo creo que el tema de la ley de dependencia fue una buena idea y un buen proyecto de ley de la época de Zapatero. Yo creo que después algunos territorios, en algunos también se ha desarrollado legislativamente de forma más o menos correcta el tema de la ley de dependencia, y luego pasamos a la realidad. Y la realidad es que los casos que conozco un poco más, que son otra vez los de Aragón, el laberinto, la chincana, la prueba de esfuerzos que tiene que realizar una familia solo para hacer los trámites burocráticos, para entrar en la ley de dependencia, las pruebas, análisis, otro papel, me faltan 3, me faltan 6, ahora me pasa una inspectora, ahora no. Voy a decir alguna barbaridad, pero es que en algunos casos, y no pocos, cuando ya de repente te conceden el grado X de dependencia por no sé qué, oiga, es que mi familiar ya ha muerto. Tal cual. Esto en algunos casos. Y en otros casos, cuando no es así, después de sortear toda esta jungla burocrática, resulta que sí, que te adjudican un grado 1, grado 3, el que sea, y venga, pues además ahora vas a tener una compensación económica de 30 euros al mes, que hay más de una, de 400 euros al mes. Volvemos a la realidad. ¿Qué salario se puede permitir? O si una persona, por ejemplo, gran dependiente, que necesita 24 horas de atención y además es domiciliaria porque no puede ir a una residencia públicas que no existen. Antes lo nombraba un poco, que es otro gran filón
para transferir dinero público a empresas privadas en este sector con todo lo que significa, ¿no? Bueno, pues calculen ustedes, ¿no? Con los salarios mínimos. Hacen falta 2, 3, 4 personas cuidadoras para que atiendan esto. Pues no sé, ¿eso qué puede ser? 2.000, 3.000 euros al mes. ¿Eso lo tengo que pagar con los 30 o 400 euros que me viene de la ley de dependencia? Estamos locos, quiero decir que aunque incluso legislativamente podamos decir que está relativamente bien, ningún gobierno ha querido de verdad implementar esa pata del estado del bienestar, que es la ley de dependencia, y muchísimo menos dotarla económicamente como se debe y merece. Y ya acabo diciendo, una sociedad también es y parece ser lo que es con arreglo a cómo cuida a sus personas dependientes, a sus personas mayores, cómo las trata, cómo las cuida. Y claro, en el Estado español, en Aragón, da mucha tristeza, mucha pena, mucha rabia, y aquí me paro por no decir otras cosas, ¿no? Pero es sintomático de en qué sociedades vivimos y qué gobiernos nos gobiernan si le echamos un vistacico a nuestras personas mayores y a nuestras personas dependientes. Porque el tema es sangrante. Sí, sí, aparte no solamente por temas mayores, por hacer otro baño de realidad, leyendo un mensaje del chat, Rosita Agus, bueno, pues habla que tuvimos que dejar el bar porque a mi marido le dio un ictus hace 5 años, yo soy su cuidadora y no puedo tomarme un día libre. Bueno, hay muchas historias particulares como la de Rosita, y que un Estado no se haga cargo de esa realidad es bastante triste. Había una lucha histórica, es decir, estamos hablando de esa ley de dependencia, que evidentemente es una partida muy importante del presupuesto, pero como tú dices, y no es a nivel global, que estamos en la situación con más riqueza de la historia, pero peor repartidas de la historia, es decir, que eso va evolucionando de esa manera, pues de manera parecida pasa también en el micromundo Estado España, en el cual pues vemos unas fortunas desbocadas y que luego se le ríen las gracias a la gente más rica que hace ilusión fiscal. Es decir, hemos tenido el caso de Juan Roch, todos los medios defendiendo a Juan Roch, ni hablemos de Zara y de todo el mundo, digamos, cada vez que sale el nombre del dueño de esa empresa, como salen como bestias, y lo que hay es pues una ilusión fiscal en contra de nuestra Constitución, y que al final ese reparto de la riqueza no van a las personas que más lo necesitan, que en este caso podría ser Rosita, pero podría ser millones de personas que están en situaciones y que están trabajando, y que el Estado no le da una cobertura en esa labor tan importante para sostener a un país, sea España o sea cualquier parte del mundo, porque la condición humana en este caso es muy parecida en todos los sentidos. Pero bueno, Aina, tu reflexión. Pues otro matiz, perdonad, porque aunque me acusen de demagógico, que a mí ya me da igual que soy muy mayor, mirad, solo con los tanques Leopard que han salido desde Casetas, un barrio de Zaragoza, hacia Ucrania, solo con el gasto que han supuesto, que por cierto estaban aparcados casi como chatarra, pero se pagaron en su día. Bueno, pues con esos Leopard nos llega para los gastos de la independencia. No, es que no hay dinero, no, lo que no hay, lo que está en las prioridades es al revés, es que ese es el tema. Bueno, decíais, es decir, que dependencia supone una partida muy importante al final, ¿no? Bueno, lo supone ahora, en realidad. Cuando nació, y lo recordaba el compañero, nació vacía, básicamente. Nació como una gran idea que además levantó como muchas expectativas, porque había mucha necesidad en torno a esto, y nació vacía completamente. Obviamente los gobiernos del Partido Popular pues la maltrataron y la dejaron prácticamente inerte. Y es ahora cuando se está dotando realmente de fondos y de contenido esta ley de dependencia. Y se ha notado muchísimo. Es decir, estamos hablando de que se ha multiplicado por 2 y por 3 el presupuesto, en este caso, para esta cuestión. De nuevo, la pregunta es si es suficiente. La respuesta es obvia que no. Pero en mi modo de ver, creo que no se trata solo de hablar de recursos, que también, sino que tenemos que hablar de 2 cuestiones. Una es, cuando una persona tiene que dejar su trabajo para dedicarse a cuidar otra, eso implica que pierde un salario. Habrá que hablar de eso cuando hablamos de ayudas. Habrá que hablar de eso, de lo que supone básicamente no trabajar para poder cuidar a otro. Pero habrá que hablar también de las necesidades, en este caso del enfermo, que hasta ahora muy mayoritariamente han sido cubiertas por fundaciones, por ejemplo, que son los que se encargan, en el caso de la ELA o en caso de cánceres crónicos en situación muy grave o de esclerosis muy avanzadas, pues de las camas, de los teclados, de 1000 cuestiones que además de un día para el otro van cambiando, van evolucionando, desgraciadamente siempre a peor, por decirlo así.
y son, hasta ahora han sido las fundaciones quienes han dado respuesta y quienes han dado estos instrumentos, por decirlo así, a las familias. Entonces, yo creo que el Estado tiene que abordar, el Estado y las comunidades autónomas, porque esto es competencia compartida, pero tienen que abordar 3 cuestiones. Una, la relativa a los recursos, es evidente. Segundo, la relativa, en este caso, a estos salarios, por decirlo así, a estas ayudas que tienen que ver con que una persona se dedique a cuidar un familiar. Y tercero, también a las cotizaciones. Yo insisto, porque yo sé que hablar de pensiones a veces, sobre todo a ciertas edades, es como un poco extraño, pero si no se habla y se lucha en el momento, cuando llegas a los 65 ya es demasiado tarde para revertirlo, ¿no? Hay que hablar de eso precisamente. Sí, sí. Y hay que hablar de la calidad de los enfermos y hay que hablarlo de forma integral. Yo entiendo la tentación que tienen muchos colectivos y no nos pasa solo con la sanidad. En el trabajo pasa muchísimo de intentar hacer leyes con su nombre, ¿no? Pero esto va más allá. No se trata solo de los enfermos de ELA, tendremos que hablar de todos, porque las necesidades, en caso de enfermedad, sea cual sea su nombre, y en caso de degradación física y de necesitar pues una persona a tu lado que esté permanentemente, pues son muy grandes y eso hay que abordarlo. Y quiero hablar también del sistema, en este caso de geriátricos o de la atención a la tercera edad. Y yo creía que en pandemia esto había calado. Yo creía sinceramente que esto podría haber sido un debate en el que pudiéramos avanzar y me estoy dando cuenta que no en absoluto. Yo creía que podíamos empezar a hablar pues, de un sistema público de geriátricos que no existe a día de hoy, con una atención de calidad suficiente y dar peso pues, a esta columna, entiendo yo, del estado del bienestar. Y lejos de eso, pues seguimos hablando de residencias privadas y de las dificultades que tienen básicamente las familias que no se pueden permitir el lujo, porque es un lujo, porque es un precio altísimo de poner o bien una interna, y lo digo en femenino y casi en racializado, o de poder mandar a los mayores a una residencia. Eso hay que abordarlo y si bien yo creo que hemos resuelto en parte la decrepitud en la que habíamos dejado los recursos en dependencia porque han crecido mucho, creo que este debate no se ha abordado desde este gobierno ni desde ninguno, desde el ámbito autonómico tampoco, y es un fallo. Total. Y bien que se han encargado los medios de comunicación de blanquear esto porque, claro, la situación de pandemia en ciertas comunidades autónomas, incluso con protocolos para no medicalizar y dejar morir a ancianos en la residencia, es auténticamente criminal y evidentemente ahí los medios se han empeñado al máximo. Bueno, y por hablar de medios y de periodistas y cerrar, que bueno, nos hemos alargado más de lo previsto, esta semana se ha cumplido un año desde que, bueno, pocos días después de que comenzara la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, supuestamente, y volvemos otra vez lo de los supuestos democráticos, es un país de la Unión Europea como es Polonia, detenía a Pablo González sin dejar prácticamente en pie ninguno de sus derechos, los derechos que cualquier ciudadano supuestamente en países democráticos debería de tener. Y como dicen aquí, la cuenta que siempre, bueno, tratamos de darle difusión, Free Pablo González, hace un año dejamos de recibir tus mensajes, tus llamadas, dejamos de leer tus artículos y tus tweets. Hace 365 días nos privaron de tu voz, de tu amistad. Y tanto el abogado Gonzalo Boyer, que yo sepa, no ha podido tener contacto durante todo el año. Su esposa, Ollana, pues digamos que hasta hace muy poquito tampoco le estaba permitido el contacto, y luego estuvimos viendo a Álvarez, el ministro supuestamente de un partido de izquierda del PSOE, mintiendo, diciendo que todos sus derechos estaban cubiertos, que el consulado ya lo había visitado 8 veces, pero a día de hoy la única prueba que se ha dado a conocer es que tiene doble pasaporte, que tiene pasaporte ruso porque nació en Rusia, su abuelo era un niño de la guerra, por cuestiones familiares él de niño viajó a España, creo que con su madre después de un divorcio, con no conozco bien el detalle, pero en este caso es la única prueba, y después de un año en el cual todos sus derechos están vulnerados, parece que está en una habitación sin ningún tipo de ventanas, ni salida al exterior, luz, etcétera, ni ventilación, y que solamente sale 1 hora al día al patio. Es decir, bueno, unas condiciones lamentables y una persona que todavía no ha tenido ningún juicio. Bueno,
Desde aquí siempre hacemos nuestro reconocimiento, pero bueno, me gustaría vuestra reflexión, que no solamente atañe a un gobierno supuestamente de izquierda y sobre todo una posición del PSOE, y concretamente en el ministro Álvarez, que defiende como que está todo bien. Hemos visto a Pedro Sánchez viajar a Polonia también y no levantar. El otro día vimos precisamente a un trabajador, creo que de Navantia en Galicia, cantándole las 40 a Margarita Roble, diciendo que es una vergüenza que a este señor no se le dé ninguno de sus derechos. Y bueno, no sé vuestra opinión. Yo la verdad es que me subo por las paredes con este tema, pero bueno, no sé, Chorche, cuál es tu Sí. opinión, tu reflexión sobre este caso flagrante de falta de derechos en un país democrático supuestamente como Polonia, que evidentemente parece que no lo es, y España, o en este caso el ministro Álvarez, defendiendo lo indefendible. Pues sí, de tristeza, de preocupación, sobre todo volver a mandar una vez más, pues desde Arainfo, que lo hacemos y lo seguimos como no puede ser de otra manera, constantemente el tema, y pues mandar nuestro apoyo, ánimo y solidaridad tanto a Pablo como a su entorno. Matizarte, entre comillas, que es que pruebas no hay ninguna, porque tener doble pasaporte no es ninguna prueba, es tener doble pasaporte. Sí, lo decía irónicamente. Exacto, de pruebas ninguna, ¿no? Que efectivamente se trata de una situación de excepcionalidad en el que un supuesto Estado democrático como Polonia detiene ilegalmente durante un año, lo secuestra el Estado polaco a un ciudadano europeo y a un ciudadano español, y ahora entro un poco en la valoración política, mientras nuestros ministros de Asuntos Exteriores, nuestro presidente del gobierno, nuestro Estado, no dice nada. Se supone que si tú sales por el mundo, sales con tu pasaporte del Reino de España y por tanto de ciudadano europeo, y que eres primer mundo, ¿no? Que, hostia, que si te detienen en Taiwán o en algún lugar así raro, pues tu consulado, tu embajada y tu Estado va a responder un poco por ti, que incluso te va a repatriar, que va a pedir explicaciones al otro gobierno. Oiga, dígame usted de qué se le acusa, páseme usted el auto judicial porque se está investigando, qué crimen ha cometido, qué delito, qué falta administrativa. Bueno, pues en el caso de Pablo no se conoce, y además resulta que es que el Estado español y las administraciones públicas españolas lo han abandonado. Lo han abandonado a su suerte y miseria. Entonces, claro, está en una situación que pasan los días, pasan los meses, pasa ya un año, y es una situación, entiendo, espero que no, pero imaginaros cualquiera de nosotras en esa situación durante un año, aislado, 1 hora al día para poder pasear. En Polonia, no conozco la realidad de las cárceles polacas, pero en la que esté, supongo que no será el Hilton. Es gravísimo, y sobre todo la dejación de, por decirlo en sus propios términos, ¿no? Sí, En sí. términos de patriotismo. Oiga, es un ciudadano suyo. ¿Qué está haciendo por él? Claro, Fuera. y además ya, y acabo, lo uno aquí, claro, casualmente se produce con el estallido de la invasión rusa en Ucrania, que no del comienzo del conflicto de la guerra, que empezó con el Donbass y el asalto a la Casa de los Sindicatos en Odessa en 2014, pero se produce con una involución de todo el poder, en este caso sí, el que no se presenta a las elecciones también en Europa, en el que os recuerdo que censuran medios de comunicación, persiguen a otros, censuran medios de comunicación en los estados europeos, lo nunca visto. Y a la vez, casualmente, se produce la detención de Pablo en Polonia. Es que no hay que obviarlo. Es decir, Sí, sí. lo habrán detenido por algo. La acusación, entre comillas, es de espionaje para otro Estado. Claro, ¿para qué Estado se supone que espía? ¿Para Rusia? ¿En qué contexto? En el de la invasión de Rusia en el este de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, la situación es gravísima. Pero aparte te diría un poco inverosímil, porque él era muy crítico con Putin. Me refiero que si quien le haya seguido se puede dar cuenta que no... ojo, crítico también con la OTAN, así que... Claro, por esa la el parte problema de que... Pablo es que era crítico con toda esta Claro. mentira que nos están contando de buenos y malos, y solo hay un bueno y solo hay un malo. Exacto. Claro. Eso a lo mejor también incomoda. Pero bueno, Aina, te quiero leer un comentario porque, a ver, hemos hecho un programa bastante negativo sobre nuestras instituciones, etcétera, y quería leer, porque te están nombrando, Bichi a Bichi dice: Aina, he vuelto a trabajar en mi empresa en la que todos somos discapacitados y las mejores salariales y de otro tipo son impresionantes, y después de 15 años se han conseguido que los sindicatos firmen un convenio laboral en los que desaparecen los contratos de bajo rendimiento por el que cobramos todos 25% menos. Estoy muy contenta en este aspecto porque mis compañeros por fin se les reconoce el grandísimo y durísimo trabajo que realizan a diario. Bueno, como iba un poco a relación de lo que se ha hecho algo,
pero es insuficiente, bueno, por no, conformarnos con el caramelito que a veces Bueno, hablamos George mira, y yo yo, creo que y bueno, por si quieres comentar algo y luego tu reflexión sobre lo de Pablo. Mira, yo creo que en verdad parte del ruido que estamos viendo por parte de la derecha es precisamente para esconder los datos económicos y los datos de mejora en el entorno, por ejemplo, laboral, ¿no? Y, y yo creo que no explicamos suficiente lo que significa políticamente la reforma laboral que hemos aprobado. No solo implica una apuesta decidida por la estabilidad, bla, bla, bla. Implica que hay generaciones que por primera vez van a ver un contrato indefinido. Y un contrato indefinido no implica solo el hecho de tener una temporalidad, por decirlo así, no acotada. Implica garantías, implica poder acceder, por ejemplo, a vivienda, implica muchas cosas. Es decir, es darle un vuelco a la cultura política y a la cultura empresarial y a la cultura de relaciones laborales, sobre todo, que hemos vivido en este país. Y me hace muy feliz escuchar este comentario, porque además coincide que normalmente no recibimos muchos mensajes felicitándonos de colegas de cosas que hemos aprobado. Ya te lo dicen en el bar si alguna cosa les parece bien, pero normalmente no. En cambio, tengo que reconocerte que con la reforma laboral he recibido un montón de WhatsApps de amigos de, tía, tengo el primer contrato fijo de mi vida. Y la verdad que es una alegría porque creo que nos dibuja pues el camino por el que tenemos que seguir andando y nos dice que efectivamente ladran porque lo estamos haciendo muy bien. Y no es el caso, desgraciadamente, en este caso que estábamos comentando, de Pablo González, ¿no? Yo no sé si dice la verdad o miente el ministro, no lo sé. Y no sé tampoco qué es de lo que se le acusa, ni yo ni prácticamente nadie lo sabe, ¿no? Pero es que a estas alturas yo creo que eso no es siquiera importante. Incluso en el caso de que hubiera hecho algo, tiene garantías o debería tener garantías que tienen que ver básicamente con que estamos en un Estado de Derecho. Y aunque sea Polonia, formamos parte en este caso de la Unión Europea, en el que hay unas normas internacionales que se rigen, entre otras cosas, pues por los derechos humanos y también por las garantías a quienes se les acusa de lo que sea. No puede ser el silencio, es realmente vergonzoso dentro de la Unión Europea. Yo me quedaría con eso, es decir, sea lo que haya hecho, si es que ha hecho algo, en cualquier caso, el trato que se le está dando a esta persona es inaceptable e incompatible con cualquier declaración de los derechos humanos y, por supuesto, con un Estado de Derecho. Y a mí lo único que me queda es expresar la vergüenza que siento por esta situación y mandar toda la solidaridad posible con su familia y con sus seres queridos, porque realmente es un caso lamentable. Total. Bueno, pues nada, a mí solo me queda agradeceros vuestro paso por aquí. Yo creo que se nos quedan algunos temas que, bueno, pero bueno, más o menos los temas más importantes que son de un peso realmente importante y que van a tener una trascendencia en el tiempo, evidentemente, sobre todo los primeros que tratamos, que tiene que ver con lo que se supone que es la columna vertebral de un Estado de Derecho y democrático como puede ser España, pero que está flaqueando y veremos a dónde llega esto, que tampoco nos va a sorprender, pero esperemos que esa impunidad de la que hablamos pues termine y que alguien, bueno, pues responda por todos estos ataques a la supuesta democracia que tenemos. Y lo dicho, Aina, Chorche, muchísimas gracias por acompañarnos, por vuestro criterio y por vuestra claridad y sinceridad a la hora de exponer los temas. Así que muchísimas gracias a ambos. Igualmente, un saludo muy grande a toda la gente de Pandemia Digital. Gracias a todos, gracias a ti también, Julián. Lo dicho, un beso, un abrazo fuerte a ambos y espero veros prontito por aquí de nuevo. Chao, chao. Muchas gracias, beso de vuelta. Bueno, pues nada, ahí teníamos, la verdad es que hemos alargado un poquillo más de lo normal. Increíble, la verdad es que tanto Aina, a ver si podemos contar más con ella, porque la verdad es que da gusto, ¿no? Los análisis y también digamos también el conocimiento que tienen, ¿no? Y Chorche también bastante claro en sus exposiciones, pero siempre viene bien ese espíritu reivindicativo y que no falte una crítica constante y continuada en la dirección que yo creo que es adecuada también hacia la izquierda, ¿no? Evidentemente creo que aquí se trata de defender
ideas o criticar propuestas, independientemente de quienes las propongan o quienes las lleven a cabo, sean de un partido político o de otro. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, ya sabéis que desde aquí, desde Pandemia Digital, pues estamos enfocados en luchar contra realmente, yo creo que es así, este grave problema que tenemos todos, independientemente de la forma de pensar que tengamos o la ideología. Si pensamos, bueno, o defendemos la democracia, creo que todos somos víctimas de este ataque coordinado, internacional, con muchas patas, como hemos visto, y que desde aquí, bueno, pues de la manera más honesta posible planteamos batalla. Por eso, bueno, os agradecemos tanto el apoyo, haber estado ahí, y que bueno, que también nos sigáis apoyando, también difundiendo en redes. Así que lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, también por difundirnos en redes, importante. Y nada, os deseo que tengáis un muy buen fin de semana. Nos vemos prontito. Chao, disfrutar del fin de. Nos vemos, cuidaos. Chao. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yugo oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, los outsiders son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.